En esta presentación les voy a hablar de la productividad marina. Para empezar, definiremos qué es la productividad. La productividad es el incremento de biomasa o energía en un ecosistema por una cantidad de tiempo y un área. La biomasa es la cantidad de materia orgánica en un ecosistema. Por tanto, la productividad es el cambio en la cantidad de materia orgánica o en la energía que hay incorporada o contenida en la materia orgánica de los organismos en un ecosistema en un tiempo determinado por una superficie conocida. De esta manera la podemos expresar mediante la ecuación que ven en la diapositiva, que es el incremento de biomasa o energía por tiempo y área. Y sus unidades son unidad de masa o energía, que puede ser gramos o kilocalorías, por una unidad de superficie, por ejemplo metros cuadrados, por un periodo. Generalmente se usa el día. Como está expresada en función del tiempo, la productividad es una tasa de cambio. La producción a veces se sustituye por productividad, pero la producción en sí es el procesado o generación de biomasa sin estandarizarlo al tiempo, pero muchas veces los dos términos se intercambian. Tal vez se pregunten qué es esta energía que mencionamos, ¿no? Esta energía de la materia orgánica, ¿dónde está almacenada o cómo la podemos entender? Podemos entenderlo como energía que se almacena en los enlaces químicos de las macromoléculas. Dentro de la productividad hay distintos tipos. Por un lado hay la productividad primaria, que es el cambio de biomasa o energía de productores primarios en un ecosistema durante un intervalo de tiempo conocido por un área determinada. Aunque ustedes ya deben de saber quiénes son estos productores primarios, vamos a hacer un rápido repaso para que no haya duda. Entonces, los productores primarios son los organismos capaces de sintetizar materia orgánica a partir de materia inorgánica. En muchos contextos leerán o escucharán o seguramente ustedes mismos dicen que los productores primarios son los que son capaces de producir su propio alimento. Pero si se paran un segundo a pensar esto, ¿no? ¿Realmente producen su propio alimento? O sea, no, ellos extraen los nutrientes de materia inorgánica, incorporan nutrientes inorgánicos a sus macromoléculas en forma orgánica. Así que, por favor, en adelante, cuando definan a productores primarios, lo tienen que hacer de la forma apropiada, ¿no? Estos productores primarios, que son capaces de captar materia inorgánica y pasarlo a forma orgánica, constituyen la base de la red trófica. ¿Y eso qué significa? Son la base de alimentación para el resto de los organismos del mar que son heterótrofos, o sea que sostienen toda la diversidad marina heterótrofa. En el mar la mayoría son productores primarios fotosintéticos, es decir, que necesitan de la energía de la radiación solar, ¿no? Para transformar la materia inorgánica a orgánica y luego necesitan nutrientes inorgánicos, el carbono en forma de CO2, el nitrógeno, que ya vieron cómo lo incorporan, fósforo, hierro y silicio y otros nutrientes en menor cantidad y luego necesitan calcio muchos organismos para hacer sus estructuras carbonatadas. Como requieren luz, estos organismos se distribuyen siempre en la zona fótica, donde llega la radiación solar, si no, no pueden hacer la fotosíntesis. Obviamente que existen otros productores primarios en el mar, los quimiosintéticos, ¿no? Que utilizan energía contenida en enlaces químicos. Pero estos normalmente se encuentran en ecosistemas lejanos a la costa, en las fuentes hidrotermales o las emanaciones frías, y no vamos a hablar de ellos en esta asignatura.
ya que esta asignatura sobre todo atañe a los procesos costeros. ¿Quiénes son estos productores primarios fotosintéticos del mar? Pues principalmente fitoplancton, macroalgas y pastos. El fitoplancton son estos organismos microscópicos en general, a veces hay algunos que son macroscópicos, pero en general son muy pequeños, que van flotando por el agua y son arrastrados por las corrientes, o sea, tienen una capacidad natatoria escasa, no pueden nadando luchar contra una corriente. Las macroalgas y los pastos son organismos que están en general, no siempre, anclados al sustrato, aunque veremos que hay algunas macroalgas, ustedes ya saben, que flotan como el sargazo. Las diferencias entre macroalgas y pastos, al menos el grupo que estuvo conmigo en primero, ya las vimos, ¿no? Pero son diferencias prácticamente de morfología y estructurales, ¿no? Las algas se adhieren a un sustrato duro mediante un pedúnculo, un pie. Los pastos tienen raíces, tienen estructuras de plantas superiores, tienen flores, tienen hojas y los pastos tienen las algas tienen unas láminas. Los pastos absorben nutrientes a través de sus raíces, los pastos a través de la hoja y así, ¿no? Tienen algunas diferencias. Hablaremos muy por encima de cada uno de ellos para que también no hagamos este recordatorio rápido. Del fitoplancton, los principales grupos, por ser los más abundantes, son diatomeas, dinoflagelados y cianobacterias. Las diatomeas y los dinoflagelados son eucariotas y las cianobacterias son procariotas. Por lo que respecta al fitoplancton, como les mencionaba, uno de los grupos más importantes son las cianobacterias o algas azules o verdeazules, que son organismos procariotas y están distribuidos en todo el planeta. Los géneros más abundantes son Synechococcus, Pleurococcus y Trichodesmium. De estos ya les escribí bastante o lo suficiente en el documento del ciclo del nitrógeno. Las cianobacterias tienen una importancia histórica en el planeta, ya que fueron los primeros organismos de fotosíntesis oxigénica, es decir, fotosíntesis que generaba oxígeno. Entonces, al aparecer en el planeta, empezaron a generar oxígeno en un planeta donde todavía todo eran organismos microscópicos, prácticamente unicelulares, y al no haber organismos aerobios, prácticamente todos vivían en anaerobiosis, en falta de oxígeno, generaron tanto oxígeno que alteraron toda la atmósfera, ¿no? En su contenido de oxígeno y liberaron tanto que provocaron una gran extinción de organismos anaerobios. Les voy a dejar un video en la plataforma Thinkific muy bonito que ilustra que habla de este tema, ¿no? La importancia en lo que respecta a este tema es que las cianobacterias son responsables del 25% de la producción primaria oceánica. Piensen que en el mar se da alrededor del 40-45% de la producción primaria del planeta y el 25% de esta es llevada a cabo por estas cianobacterias, estos organismos de tan pequeño tamaño, pero tan importantes, ¿no? Además, algunas cianobacterias, como ya les mencioné, tienen la capacidad de fijar el nitrógeno, es decir, de transformar este nitrógeno atmosférico a una forma más reactiva, asimilable por otros organismos. Ya les expliqué que también las cianobacterias pues, están envueltas en muchos florecimientos algales nocivos que, bueno, tienen
pueden conllevar problemáticas de toxicidad y de disminución de oxígeno, y además también son importantes porque como se producen tan rápido y responden tan rápido, se usan para la producción de biocombustibles. En cuanto a las diatomeas, en general son unicelulares y algunas pueden ser coloniales y tienen una gran variedad de pigmentos fotosintéticos. Tienen clorofila A y C, pero además tienen fucoxantina, diatoxantina, diadinoxantina, que les dan una gran versatilidad a la hora de absorber diferentes longitudes de onda de la radiación solar para hacer la fotosíntesis. Entonces hay un amplio espectro de posibilidades de captación de radiación como energía para la fotosíntesis. Existen diatomeas autótrofas, pero también existen diatomeas heterótrofas, es decir, que pueden consumir compuestos orgánicos. Podría ser carbono orgánico disuelto en vez del carbono inorgánico disuelto. Si se acuerdan, en el ciclo del nitrógeno les expliqué de forma bastante detallada este bucle microbiano donde intervienen tanto fitoplancton como bacterioplancton en el reciclado de materia y en el uso de materia en un gran ciclo de pequeño tamaño. Las diatomeas se pueden reproducir por reproducción sexual o asexual y tienen una frústula de sílice opalino. ¿Qué es esto? Tienen una cobertura de sílice opalino, por tanto, pueden agregar o cristalizar iones, ¿no?, para hacer su frústula. Entonces, cuando se depositan en el fondo, depositan estructuras duras junto con los tejidos blandos de su organismo. Viven en casi cualquier tipo de ambiente, ¿no?, ya sean marinos, sobre todo en costa, dulceacuícolas terrestres o hasta en superficies húmedas. Y encontramos diatomeas pelágicas, es decir, que viven en la columna de agua, diatomeas bentónicas, es decir, que viven pegadas al sustrato, y diatomeas epífitas, que pueden vivir encima de otros organismos fotosintéticos o otros organismos vegetales. Entonces, toda la versatilidad para la distribución que tienen hacen que estén en prácticamente todos los ecosistemas acuáticos y zonas húmedas. Entre las diatomeas y las cianobacterias se produce el 70% de la producción primaria oceánica, ¿no? Estos dos grupos de microorganismos, ¿no?, producen casi toda la materia orgánica que será la fuente de alimento para la diversidad marina. Entonces, esto tiene importancia para la producción de oxígeno, ¿no? Al ser organismos fotosintéticos, producen mucho oxígeno que después será liberado a la atmósfera para que nosotros podamos respirar, y también capturan mucho CO2, o sea, retiran mucho gas CO2 de efecto invernadero de la atmósfera, con los beneficios que eso también nos comporta. Este gas, ¿no?, queda asimilado en forma de moléculas orgánicas en sus cuerpos. Además, como les decía, como todas se hunden en mayor o menor proporción, participan en el secuestro oceánico, y también las heterótrofas, las diatomeas heterótrofas, pueden reprocesar carbono haciendo que éste permanezca en la columna de agua. Cuando lean el documento de carbono, si ya lo han leído, van a ver cómo es esto. Y bueno, alimentan a la producción secundaria o a la biodiversidad heterótrofa marina. Finalmente, los dinoflagelados, cuya imagen podemos ver arriba a la derecha de la diapositiva, son organismos unicelulares, aunque también hay algunos coloniales, marinos y de agua dulce, que suelen encontrarse, en la costa y también en mar abierto. Estos tienen clorofila A y C2 y carotenoides, y pueden ser heterótrofos o autótrofos y heterótrofos a la vez. Estos son los responsables de las mareas rojas
Y también a veces pueden presentar toxicidad. Ustedes habrán oído hablar de la ciguatera, que es una enfermedad derivada de un compuesto tóxico que es transmitido por los dinoflagelados cuando son consumidos por otro organismo. Pueden generar anoxia ambiental y son organismos que pueden presentar bioluminiscencia, como por ejemplo el género Noctiluca, que es un género que un grupo de este salón va a trabajar en su tema de investigación. Los dinoflagelados también contienen, ¿no?, un género que es el que actúa en simbiosis con los corales y del coral obtienen, ¿no?, una protección y un flujo de nutrientes inorgánicos y les proporcionan oxígeno y azúcares, ¿no? Reciben productos de desecho inorgánicos u orgánicos de los corales y les proporcionan oxígeno y azúcares. Por tanto, los problemas que afecten al coral también afectarán a estos simbiontes. Respecto a las macroalgas, voy a ser muy breve, voy a ir muy por encima porque ustedes ya vieron esto. La clasificación general las clasifica en 3 grupos: rojas, verdes y pardas, dependiendo de los pigmentos fotosintéticos predominantes en su interior. De las algas rojas existen algas que son coralinas. ¿Qué significa? Que también presentan en su esqueleto una porción de carbonato cálcico. Ven una imagen en la parte central de la diapositiva, la imagen central de la diapositiva. De algas pardas, aparte de algas del tamaño que nos imaginamos normalmente y que están fijadas al sustrato, también hay algas enormes, por ejemplo, las que conforman los bosques de kelp, que son las que ven presentadas en la parte superior derecha de la diapositiva. Y estos bosques pues proporcionan refugio, proporcionan alimento a una gran cantidad de animales, a una gran diversidad, y además, como interactúan con el oleaje, porque están en una zona costera, ¿no?, frenan el oleaje y permiten la deposición de partículas que estén flotando. Entonces alimentan, ¿no?, a todo el entorno, creando este ambiente más calmo, ¿no?, porque tienen que pensar que estos organismos, cuando están en el agua, interactúan con el agua. Es como si piensan que un árbol interactúa con el aire y lo frena. Las algas y las macroalgas, las gigantes también, ¿no?, hacen todos estos procesos, pero en el agua. Entre las algas pardas también está el sargazo, que son enormes algas flotantes, ¿no?, que van a la deriva. Por eso le digo, no todas las macroalgas están fijadas al sustrato. La mayoría sí, pero existe un gran componente que además representa una biomasa grande que también está flotando. Este sargazo también, mientras flota, constituye un hábitat, ¿no? Imaginen en agua donde no hay un sustrato donde aposentarse, ¿no?, encontrar todo este acúmulo de superficies donde un organismo se puede poner o donde una bacteria se puede pegar y luego otra se lo puede comer, ¿no?, etcétera, etcétera. Y luego están estos pastos marinos que forman lo que se denominan praderas de pastos. Estas praderas, como les decía, que los pastos tienen raíces, estas praderas se asientan en sustratos blandos y permiten la retención de arena a la vez de que son una fuerte barrera para el oleaje o la marea. Entonces protegen la costa, pero además en esta protección, al frenar el paso del agua, permiten que partículas que iban arrastradas se depositen o se queden flotando en esa zona. Entonces hay mucho alimento donde están los pastos y por eso albergan también gran diversidad. Además, como son estructuras, ¿no?, los organismos se pueden esconder, entonces también proporcionan refugio.
En esta foto tan simpática del medio vemos a un manatí alimentándose de un pasto, ¿no? Los manatís se alimentan de pastos marinos, son como unas vaquitas en el mar. Ya hemos visto la productividad primaria, entonces vamos a ver la productividad secundaria. La productividad secundaria es el cambio de biomasa o energía de consumidores, es decir, no los productores primarios que hacen esta transformación de inorgánico a orgánico, sino de consumidores, es decir, organismos heterótrofos en un ecosistema en un intervalo determinado de tiempo y área. Organismos heterótrofos son aquellos que consumen materia orgánica para su nutrición. Entonces, estos organismos heterótrofos consumen a los productores primarios o se consumen entre ellos. Entre estos productores hay consumidores o organismos heterótrofos, que son los que decíamos que respiran materia orgánica para su nutrición. Tenemos el zooplancton, que son estos organismos de origen, diríamos, animal, por eso el prefijo zoo, ¿no? Heterótrofo, que va flotando por el agua. El zooplancton también tiene cierta capacidad natatoria, un poco mayor que el fitoplancton, sin embargo es arrastrado por las corrientes, por eso es parte del plancton. Entonces su distribución geográfica depende en cierto punto de las corrientes. ¿Por qué es importante el zooplancton? Porque por muchas cosas, ¿no? Obviamente es un eslabón intermedio importantísimo en la red trófica, ¿no? Porque consume al fitoplancton y a bacterioplancton y así, y es presa de muchos peces y cangrejos, camarones, etcétera. Pero además es muy importante porque dentro del zooplancton están todas las larvas y huevos de los organismos adultos. Es decir, prácticamente todos los organismos del mar, no diremos todos porque siempre hay excepciones, pero prácticamente toda la biodiversidad marina tiene estadios larvarios planctónicos. Aunque sea un organismo que de adulto vivirá ligado al sustrato o sobre el sustrato, sobre el lecho, normalmente huevos y larvas son planctónicos. No siempre, pero es una regla bastante general. Obviamente no estamos hablando de mamíferos marinos, etcétera, ¿no? Pero en general, la larva de una estrella de mar es planctónica, la larva de un caracol marino es planctónica, etcétera. Arriba a la derecha ven una fotografía de una muestra de ictioplancton. Ictio es de pez, entonces de plancton de los peces. Estos son un montón de larvas y huevitos de pez. A la derecha abajo lo que ven es una parte de la diversidad de organismos gelatinosos. Existe mucho plancton gelatinoso, ¿no? Cuyo cuerpo prácticamente es el 90% de agua. Entre estos hay sifonóforos, ketocnatos, cnidarios, etcétera, un montón, ¿no? Y luego el plancton tiene muchos crustáceos que aparte de las larvas de crustáceos grandes, ¿no? De megacrustáceos que cuando crezcan serán grandes, como por ejemplo la langosta o el masquil, etcétera. Hay crustáceos que siguen siempre toda su vida, son de pequeño tamaño y son una importante fuente de alimento para los otros organismos porque tienen un contenido lipídico considerable. Este es para su nutrición y también les ayuda a su flotabilidad, ¿no? Entre estos hay el krill, que serían los eufausiáceos, como, a ver si los puedo indicar con el puntero, como estos dos que ven aquí, los copépodos, que son el grupo del zooplancton más abundante, y luego hay anfípodos y ostrácodos, y otros más, obviamente. En la diapositiva anterior olvidé mencionar que muchas veces el zooplancton
se consideran organismos mayores a 200 micras. Sin embargo, en el zooplancton también tenemos organismos mucho más pequeños, como el bacterioplancton, que va de las 0.3 a la 1 micra, y el microzooplancton, que va de 1 a 200 micras. Estos organismos, aunque sean más pequeños, no son menos importantes, porque también, como vieron en el documento del ciclo del nitrógeno, tienen un papel importantísimo en el reciclaje del carbono y el nitrógeno orgánico e inorgánico en todo este flujo de nutrientes que hay en el ecosistema marino. Por tanto, diríamos que el tamaño es importante en un sentido porque hay que considerar los organismos más pequeños. Se ve cada vez más, cada vez que el humano tiene más capacidad para estudiar los que tienen juegan un papel muy importante en el ecosistema, y además, como les explicó Sebastián hoy, se produce una red de conexiones de alimentación donde normalmente, pero no siempre, los organismos más pequeños consumen partículas u otros más pequeños o son consumidos por organismos más grandes. Es decir, hay una ordenación por tamaño hasta un cierto punto en la alimentación de unos organismos entre otros. Sin embargo, los desechos de organismos grandes también pueden ser aprovechados por organismos pequeños. Por otro lado, tenemos el nécton y el bentos, ¿no?, como organismos consumidores o que forman parte de la producción secundaria marina. El nécton son los organismos con capacidad natatoria en contra de las corrientes, ¿no?, todos los peces, cefalópodos, crustáceos grandes, etc. Y el bentos son organismos que viven asociados al sustrato, ya sea dentro del sustrato o encima del sustrato, ¿no? Endobentos dentro del sustrato, epibentos encima del sustrato. Para el bentos, pues existen también organismos microscópicos, ¿no?, que se dedican esencialmente a reciclar y a degradar materia orgánica e inorgánica, ¿no? Y existen organismos macroscópicos grandes. Ya hemos repasado brevemente productores primarios y secundarios o consumidores y hemos conocido el concepto de productividad primaria, y vamos a ver cómo se distribuye esta productividad o la producción en la vertical en el océano. Vamos a ver por partes este esquema, que finalmente es bastante claro. En primer lugar, lo que vamos a ver es la luz. Ustedes saben que la radiación solar penetra en la superficie marina, pero es absorbida de forma relativamente rápida. Por lo tanto, solamente calienta la zona más superficial del mar, que serían estos primeros 100 metros, ¿no? Llega cierta luz hasta zonas más profundas, pero la intensidad fuerte es en las zonas superficiales. ¿Esto qué hace? Limita prácticamente la producción primaria a las zonas más superficiales del mar. Como saben, el mar tiene una profundidad media de 3.000 metros. Entonces, estos 100, 150 primeros metros son una fracción muy pequeña de todo el océano. Sin embargo, aquí es donde se genera prácticamente toda la biomasa que sostendrá la diversidad marina, sostendrá todos los organismos heterótrofos. Es solo una pequeña parte de la superficie del mar. De acuerdo con esto, ya que casi toda la biomasa se genera en superficie, la cantidad de carbono orgánico particulado también se encuentra en esta superficie. Esta luz que penetra al mar calienta el agua
¿no? Pero cuando la radiación solar ya no penetra, o penetra pero en muy poca cantidad, no permite o no se da la transferencia de calor, entonces el agua se enfría rápidamente en relativamente pocos metros. Y encontramos agua caliente en la superficie, agua fría en la zona profunda, agua fría más densa, caliente menos densa, y encontramos un estrato o una capa de profundidad estrecha donde se da una disminución muy rápida de la temperatura. Esta es la termoclina. Una clina es un cambio muy rápido en los valores de cualquier condición. La termoclina es la clina de temperatura. Al cambiar la temperatura, obviamente se da un cambio de densidad muy rápido. La menor densidad de las capas superiores y la presencia de la termoclina ayuda a la flotación de los organismos microscópicos del fitoplancton que se encuentra en estas zonas de arriba. Aquí ven una cosa que es el DCM, es el Deep Chlorophyll Maximum, el máximo profundo de clorofila. Ven que hay un pico de clorofila más o menos a la profundidad de la termoclina. ¿Por qué? Si observan, por lo que respecta a los nutrientes en esta capa superficial son muy bajos. ¿Por qué? Porque todos los organismos del fitoplancton los consumen. Entonces encontramos que hay una escasez de nutrientes porque estos son consumidos rápidamente. A mayor profundidad, donde no hay muchos organismos que los consuman, hay un poco más de nutrientes libres y disponibles. A la profundidad, donde todavía llega suficiente luz y todavía hay una cierta alimentación de nutrientes de las zonas un poco más profundas, se da este máximo de clorofila, que es el máximo de producción primaria. Esta producción primaria que hemos visto que se genera en superficie, ¿no? En general, fluye de la manera que les voy a mostrar. El CO2 y el nitrógeno entran al mar por diferencias de presión parcial. El CO2, pues por la bomba física y la bomba de carbonatos, puede ser transportado, puede ser transformado a otras formas químicas, pero también puede ser absorbido por organismos y el nitrógeno también puede ser fijado por algunos organismos y empiezan a producirse el fitoplancton. Como hay fitoplancton, pues aquí también se agrega zooplancton a alimentarse de este fitoplancton y se empiezan a generar desechos orgánicos, ya sea por la muerte de estos organismos o por las excretas en forma de heces fecales. Todas estas excretas fecales, pellets, restos del cuerpo, etcétera, se empaquetan, empiezan a ser procesados por bacterias y se forma lo que es el fitodetrito, ¿no? Pedazos degradados de origen vegetal en su mayoría, pero también derivado del zooplancton que se alimenta de este fitoplancton. Y este fitodetrito llega al fondo por hundimiento pasivo o transporte pasivo. O se mueve, cae por gravedad. También la materia de la superficie, como les explicó Sebastián, puede ser transportada por organismos que realizan migraciones verticales. La consumen en superficie y al bajar a zonas más profundas durante el día pueden ahí excretar sus desechos o pueden morir también en estas zonas, ¿no? Habiendo trasladado durante un espacio, a lo largo de un espacio considerable, de forma rápida, la materia de la superficie.
¿Por qué? Porque el hundimiento por gravedad obviamente es relativamente lento. En cambio, la natación vertical es bastante rápida. Y bueno, puede producirse esta escala de transporte mediante estos que consumen el desecho de los que migraron desde zonas más superficiales o hasta que los consumen a ellos, ¿no? Y luego migran a zonas más profundas. Por otro lado, el fitodetrito y los desechos de todos los organismos que migren por la columna de agua o que vivan en la columna de agua sin migrar, ¿no?, serán reciclados en este bucle microbiano del que les he hablado bastante y que me gustaría que conocieran un poco bien, ¿no?, porque tiene un papel súper importante en el flujo de carbono en los ecosistemas y el de nitrógeno también, ¿no? Finalmente, de lo que llega de fitodetritos y restos del microbial loop es consumido, ¿no?, por los organismos que viven ligados al sustrato y luego organismos más grandes que viven cerca del sustrato consumirán a estos más pequeños, ¿no? Entonces, básicamente la materia orgánica se transfiere de esta manera. Si nos imaginamos una zona profunda, obviamente estos pasos son muy claros, ¿no?, y están separados muy claramente en el espacio y en el tiempo. En zonas costeras todo esto ocurre más rápido, ¿no? En zonas poco profundas, lo que sería toda la plataforma continental, ¿no?, toda esta transferencia de arriba abajo ocurre más rápido y no hay posibilidad de una escalera tan clara de migraciones, ya que seguramente muchos organismos viven en toda esta columna de agua. Esto es lo que más o menos intentaremos ver, bueno, más o menos no, más que menos, intentaremos ver en la segunda parte de la asignatura. En las 2 últimas semanas hablaremos de ecosistemas costeros y de transferencias de carbono y nitrógeno de forma particular en estos ecosistemas y en qué papel juegan, ¿no?, en el secuestro de carbono, en la producción de carbono, etc. A pesar de estos flujos que les menciono, hay que considerar que prácticamente toda la productividad primaria se procesa en la zona fótica. Y en esta diapositiva vamos a entender cómo y vamos a aprender algunos conceptos. Como conceptos, pues tenemos que aprender el de productividad o producción primaria bruta, que es el total de la fotosíntesis o el total de carbono que se procesa por los organismos autótrofos. Parte de este carbono que se procesa o de la energía solar que se procesa es utilizada por los propios organismos para la respiración autótrofa. Esto sería lo que está incluido en el cuadro verde, ¿no? Los organismos llevan a cabo un procesamiento de energía y de carbono. Esto es la producción primaria bruta. De esta energía o carbono y carbono que procesan una parte, lo usan para mantener sus funciones vitales en lo que sería la respiración autótrofa, y lo restante es lo que incorporan como biomasa, y es lo que se denomina producción o productividad primaria neta. Esta productividad primaria neta es consumida en parte por los productores secundarios o por los consumidores heterótrofos. De lo que ellos consumen, solamente un 10% queda reflejado en un incremento de biomasa. ¿Por qué? Porque el otro 90% es utilizado para sostener sus funciones biológicas, sus funciones vitales, para su metabolismo, ¿no? Entonces, el 90% es respirado. Y es respirado y como resultado se da carbono inorgánico disuelto.
la tasa de crecimiento de la biomasa heterotrófica saben que es la producción o la productividad secundaria. Entonces, ¿qué ocurre en la zona fótica? Pues lo que ocurre normalmente es lo que ven en este ciclo rojo, que engloba lo que ocurre en el ciclo verde, obviamente, ¿no? Los productores primarios procesan una cantidad de radiación solar y de carbono, etcétera, etcétera, ¿no? Nitrógeno y los demás nutrientes. Una parte de ellos son respirados para el mantenimiento de sus funciones y el resto es incorporado en forma de biomasa, que sería la producción primaria neta. Esta producción primaria neta puede ser consumida por los productores secundarios, que asimilan una parte y otra parte prácticamente la respiran para mantener sus funciones. Lo que respiran es en forma de carbono inorgánico disuelto. Puede ser que liberen amonio y otras formas disueltas de nitrógeno, y esto puede ser usado otra vez, reciclado, por los productores primarios. Por aquí en medio está todo este bucle microbiano, ¿no?, que hemos visto tantas veces. En superficie, ¿no?, normalmente ocurre este reciclaje de forma rápida y todo lo demás tiene lugar en zonas más profundas. En superficie lo que puede ocurrir también es que haya una parte que sí se hunde, que sería la producción neta de exportación o exportada, la Net Export Production, que básicamente es más o menos igual a la que viene, a la producción que vendrá alimentada por procesos de surgencia o por materia que es transportada desde zonas profundas a zonas más superficiales. Aquí se compara lo que ocurre en zonas oligotróficas a la izquierda, o sea, zonas con pocos nutrientes, y zonas eutróficas a la derecha. En trópicos o subtrópicos, donde ya vimos que hay pocos nutrientes, sobre todo nitrógeno, ¿no?, debido a características de circulación, la producción primaria neta superficial prácticamente es toda reciclada en la zona fótica y prácticamente no hay exportación a zonas profundas. Por tanto, tampoco hay un aporte de zonas profundas a zonas superficiales que sea significativo. En estas zonas pobres en nutrientes encontramos organismos de pequeño tamaño. En zonas más ricas en nutrientes, en la zona fótica, la producción primaria superficial es mayor y hay una mayor exportación de materia orgánica a zonas profundas, y también cuando hay surgencia de zonas profundas a zonas superficiales, pues esta también es mayor. En estas zonas el reciclaje en la zona fótica es menor. Ya por debajo de la zona fótica, ustedes saben que se produce toda esta degradación, descomposición de materia orgánica en formas inorgánicas, o cuando se trata de carbono, me gustaría que recuerden que el carbono orgánico disuelto se puede ir usando, ¿no?, las bacterias y microorganismos de zonas profundas lo pueden ir usando para su nutrición hasta que lo transforman en una forma orgánica que se denomina recalcitrante, que es una forma de difícil degradación. Quiero que recuerden esto porque esto constituye, ¿no?, este carbono orgánico de difícil degradación que está disuelto en el agua, constituye uno de los grandes reservorios de carbono que hasta recientemente no se había contemplado, ¿no? Entonces hay una cantidad enorme de carbono disuelto que está separado de la atmósfera, con los beneficios que esto nos conlleva.
Una pequeña parte del carbono orgánico finalmente llega al fondo, ya les dije que es alrededor del 1%, donde aún es más degradado. Imaginen organismos que viven entre 500 y 4000 metros en el fondo del mar, donde solo les llega lo que se produce en superficie, pues lo poco que llega obviamente lo van a utilizar. Finalmente, solo el 0,1% de toda la producción primaria superficial va a quedar depositada en forma de carbono orgánico en el fondo y ahí va a quedar. Si nos fijamos en vez de la distribución vertical en la distribución geográfica de la producción primaria, vemos que esto también está relacionado con las zonas poco profundas cuando hablamos de organismos que viven sujetos al fondo. En la parte de la izquierda es un mapa sobre la distribución de los pastos marinos en el mundo. Los colores del mapa, bueno, no se fijen porque es parte de este estudio que llevaron a cabo Short y colaboradores, donde evaluaban más bien la diversidad, ¿no? El número de especies de pastos marinos en cada región, pero podemos ver al menos dónde hay pastos, ¿no? La diversidad no refleja si hay más pastos, sino si hay más especies de pastos, ¿no? Pero bueno, podemos ver que la distribución de los pastos es en zonas poco profundas donde evidentemente se pueden anclar y pueden tener acceso a la luz. No se pueden ubicar aquí en medio porque si se tienen que anclar al sustrato, aquí hay 4000 o 5000 metros de profundidad, no llega la luz, no podrían hacer la fotosíntesis. A la derecha les presento este mapa de Asís y colaboradores, que es un modelo de distribución de algas pardas que forman bosques o de estructura grande, ¿no? Como el kelp o como el sargazo que les mostraba anteriormente. Como ven, su distribución también está restringida en general a las costas porque son organismos que en general se anclan. Los puntos que ven distribuidos por el mar podrían ser organismos flotantes como el sargazo, pero la mayoría de puntos que ven que son presencias modeladas de estas algas, lo que es en rojo, está ligado a la zona costera. Entonces diríamos que todos los organismos que se anclan al sustrato, y serían casi todos los organismos macroscópicos productores primarios, se restringen a la zona costera. Entonces su producción primaria solo va a estar en estas zonas. Sin embargo, a nivel global, ya hablando de todo el mar, ¿no? Vemos que hay una producción primaria elevada en latitudes templadas altas o polares y en estas zonas oeste de los distintos continentes. Esto ligado a la circulación termoalina y a las urgencias a nivel global, como han hablado hoy con Sebastián. Esta distribución geográfica global de la producción primaria, como ven, manda ahí lo que es el fitoplancton. Es importante también que tengan presente que la producción primaria en zonas costeras en general es superior a la producción primaria en mar abierto. ¿Por qué? Porque de las zonas costeras llegan muchos nutrientes del continente, estos aportes terrígenos que les describí en algún momento, que pueden alimentar a estos productores primarios. ¿Y la distribución geográfica de la producción secundaria? Pues lo dejé en blanco porque lo que pueden imaginar es que la producción secundaria está ligada a la producción primaria.
Es decir, los organismos heterótrofos vivirán donde haya alimento, que es donde hay producción primaria. Sin embargo, los organismos heterótrofos obviamente son más móviles, entonces su distribución es un poquito más, hasta un punto variable. Aquí abajo a la derecha solo les he puesto un mapa de la distribución de los arrecifes de coral. Aunque no son ecosistemas que se caractericen por la elevadísima producción primaria, sí presentan mucha producción secundaria. ¿Por qué? Porque tienen muchas zonas de refugio y aparte, como les decía antes, frenan la circulación en la costa, entonces se permite, ¿no?, la deposición o el estancamiento de partículas que haya flotando en el agua. Entonces permiten que haya mucha producción secundaria. Ustedes habrán oído que los arrecifes de coral son ecosistemas muy productivos, ¿no? Es en este sentido que se produce esto. Finalmente quisiera hablarles de la estacionalidad en la producción primaria neta, que obviamente se produce sobre todo en zonas con una estacionalidad climática marcada, representada básicamente por variaciones en la temperatura. En estas zonas, que son prácticamente las zonas templadas, en invierno no hace bastante frío, la superficie del agua no se calienta, por tanto tenemos una columna del agua térmicamente homogénea, o sea, homogénea en cuanto a la temperatura. En primavera empieza a haber más calor, el día se alarga, ¿no? Hay más sol, se empieza a calentar la parte superior de la columna de agua donde llega la radiación solar y el resto permanece fría, y ya en verano, ¿no?, tenemos una superficie muy caliente y una zona profunda pues relativamente fría porque no llega mucha radiación solar. Entonces tenemos una termoclina marcada, ¿no?, una zona, un estrato batimétrico de profundidad donde la temperatura disminuye rápidamente. En esta época, donde hay una diferencia de densidad o una barrera de densidad asociada al cambio de la temperatura, no hay mucha mezcla entre la zona superficial y la zona más profunda. No se fijen mucho en esta profundidad porque tal vez el estudio está en un sitio muy somero. Normalmente esta termoclina ocurre un poquito más abajo en el mar. En otoño, ¿no?, cuando se empieza a enfriar otra vez la superficie, se rompe esta clina, esta diferencia de temperatura en pocos metros, ¿no?, y tenemos una mezcla de nuevo de toda la columna de agua. En épocas de mezcla, pues lo que hay en el fondo y lo que hay en superficie pueden intercambiarse rápidamente. En épocas de clina, no. Vamos a ver qué implica esto en cuanto a los nutrientes y en cuanto al fitoplancton y a la producción primaria. Vamos a verlo por partes, no se estresen, ¿no? La línea dorada representa la luz solar. Como les decía, o la intensidad de la radiación solar en primavera empieza a incrementar, en verano es alta, empieza a bajar, en otoño ya es bastante baja. ¿Qué ocurre? Si vemos el fitoplancton, o sea, los productores primarios, hay un incremento o un bloom de producción de fitoplancton a inicios de primavera y finales de invierno. ¿Por qué? Está asociado a el incremento de la radiación solar. En un momento en que había nutrientes en superficie, porque lo que había en zonas más o menos profundas se pudo mezclar y proporcionar nutrientes a la zona superficial, que es lo que ven en morado, ¿no?,
todo lo que estaba ahí debajo, cuando se mezcló la columna de agua, pudo subir. Entonces hay más mezcla, hay nutrientes disponibles. Cuando empieza a haber sol para la fotosíntesis, hay un bloom de fitoplancton, ¿no? Una producción masiva, ¿no? Hay nutrientes y hay luz, hay todo lo que queremos. Cuando hay este bloom, ¿qué ocurre en superficie? La cantidad de nutrientes disminuye. ¿Por qué? Lo consumen todo. ¿Cómo se estratifica la columna de agua, ¿no? Y se produce la clina? Los nutrientes que están en zonas más profundas no pueden subir. Entonces permanece una época grande, bueno, larga, sin nutrientes. Cuando la columna de agua se vuelve a homogenizar, porque vuelve a bajar la temperatura en superficie, los nutrientes que estaban un poquito más al fondo vuelven a subir, porque se va mezclando todo esto. Entonces hay un pico secundario de producción de fitoplancton. ¿Por qué no aumenta tanto como el pico anterior? Porque en esta época ya la intensidad de la radiación solar está bajando. Entonces, ¿no? Todo este calentamiento de la superficie del agua, las clinas de temperatura que conllevan clinas de densidad, la cantidad de radiación solar tienen efectos muy importantes sobre la productividad primaria y su temporalidad en zonas templadas. Finalmente, lo que podemos ver es que después de un pico de fitoplancton, siempre se produce un pico de producción de zooplancton. ¿Por qué? Porque el zooplancton tiene alimento, puede comer, puede reproducirse más. Como se los comen, el fitoplancton vuelve a bajar, ¿no? Se los consumieron todos, ¿no? Un poco, bueno, creo que es muy ilustrativo lo que ocurre en estas zonas templadas para que vean cómo todo va ligado. Y entiendan un poco mejor, ¿no? Cómo se ligan distintos procesos que van viendo durante esta asignatura. Para finalizar, bueno, me gustaría, ¿no? Que le echen un vistazo a este esquema. Yo creo que si hubieran visto esto hace 2 semanas no hubieran entendido nada. Espero que ahora sí ya entiendan qué significa cada cosa y qué consecuencias tiene para los flujos de carbono y muchas veces los de nitrógeno, ¿no? Que en muchos aspectos corren en paralelo en el mar.